Hola chicos, esta clase vamos a ver sobre funciones lineales y sus aplicaciones, ¿sí? Entonces, para eso vamos a empezar definiendo un poco qué es una función. Entonces, una función no es más que una relación entre ¿quién? Entre dos variables. En este caso, vamos a trabajar con x y y, será la relación entre la variable x, a la cual se le denomina variable independiente, y a la y, a la cual se denomina variable dependiente. Empecemos entonces con ¿qué? Con la estructura de una función lineal, ¿sí? Entonces, la estructura de una función lineal viene siendo esta. F de x es igual a ¿quién? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Entonces, que la función va a depender del valor de x y va a ser igual a ¿quién? A y, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? A mx más b. Entonces, ya vamos a colocar directamente en nuestra estructura. Les comentaba, ¿no es cierto?, que una función no es más que la relación de dos variables. A la x, ¿no es cierto?, nosotros le vamos a llamar ¿qué? Variable independiente. Independiente, ¿sí? Y a la y, ¿cierto? Nuestra y se va a llamar la variable dependiente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que dependiente. Entonces, aquí nos dice, ¿no es cierto?, que x es mi variable independiente, entonces puede tomar cualquier valor, mientras que y, ¿no es cierto?, o nos indica que es una variable dependiente, entonces significa que va a depender de quién, del valor de x para obtener el valor de y, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Luego, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, la estructura de una función lineal va a ser que la siguiente dice, y es igual a mx más b. Esta función lineal, ¿no es cierto?, como nos dice el nombre, en término gráfico nos tiene que dar una ¿qué? Nos tiene que dar una línea recta, ¿sí? Y entonces esta línea recta va a depender de ¿qué? Va a depender de la pendiente, porque a partir de la pendiente nosotros podemos conocer si es que esta línea va a estar dirigida o inclinada hacia la derecha o inclinada hacia la izquierda. Entonces, fijémonos de qué depende. Nos dice, ¿no es cierto? Antes de eso, ¿no es cierto?, vamos a determinar los elementos de la función lineal. Esta m, ¿no es cierto?, que yo tengo aquí, o el término que acompaña o multiplica a la variable independiente x, se le llama pendiente, ¿sí? Entonces, esta pendiente puede tener signo positivo o negativo, que a continuación lo vamos a ver. Y la b, incluyendo el signo, por favor, esto es el famoso punto de corte con el eje de las ordenadas. No se olviden, ¿no es cierto?, que el eje de las y también se les llama ordenadas y el eje de las x se les llama también abscisas, ¿ya? Entonces, les comentaba, ¿no es cierto?, que la pendiente puede tener o puede tomar valores positivos y negativos e incluso cero, ¿no? Pero ya no sería una función lineal si es que m es igual a cero. Entonces, nosotros vamos a trabajar cuando la pendiente es mayor que cero y cuando la pendiente es menor que cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la pendiente es mayor que cero? Cuando la pendiente es mayor que cero, ¿no es cierto? Si nosotros trazamos una gráfica, no es más que la gráfica va a inclinarse hacia la derecha, fíjense de esta manera. Y cuando la pendiente es menor que cero, va a pasar ahora a lo contrario. Entonces la gráfica va a estar inclinada ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, de esta manera. Fíjense en ustedes, ¿ya? Entonces no es tan complicado saber hacia dónde está inclinada, ¿no es cierto?, nuestra línea recta, si es que nosotros conocemos el valor de la pendiente como tal. Ahora, de aquí, ¿no es cierto?, también podemos decir que de este gráfico o de la función, ¿no es cierto?, como tal, de la estructura, nos decía que B es el punto de corte con el eje de las coordenadas, perdón, de las ordenadas. ¿Quién es B, no es cierto? Entonces, este puntito, ¿no es cierto?, este punto en donde corta aquí en la línea recta con el eje de las Y, a este nosotros le denominamos el punto B, ¿sí? Entonces, este va a ser ¿quién? El punto de corte con el eje de las ordenadas. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros podemos, les decía, que vamos a ver las aplicaciones de la función lineal, ¿sí? Hay ocasiones en que a ustedes les van a pedir, dice, dada la siguiente función, ¿no es cierto?, dada la siguiente función, determine la altura. Entonces, a esto nosotros vamos a llamarle ¿cómo? Altura. Fíjense en ustedes, ¿sí? Entonces, esto va a ser la altura, ¿sí? Entonces, ya vamos a resolver un ejercicio y vamos a determinar de mejor manera cómo se determina la altura de forma rápida y práctica, ¿sí? Lo mismo sucede, ojo,
El punto B puede estar ubicado sobre, ¿no es cierto?, el eje de las X, ¿no es cierto? O bajo el eje de las X. Entonces, cuando está sobre, va a tomar un valor B positivo. Y si es que está abajo, va a tomar un B valor negativo. Entonces, si es que ustedes, ¿no es cierto?, ya en la gráfica conocen que el valor está sobre, entonces esto va a determinar una altura. B va a determinar una altura porque tiene el signo positivo. Pero si es que B está abajo, entonces va a determinar no una altura, sino una profundidad. Y para eso vamos a complementar la gráfica, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué tal si es que yo tengo esto? Y ahora pasa de esta manera. Entonces, ¿qué tengo? ¿Dónde está ubicada B? B resulta que el punto de corte o el punto de corte, ¿no es cierto?, que está ubicado bajo el eje de las abscisas o de las X, ¿sí? Entonces, cuando se ubica abajo, esto, ¿no es cierto?, esta distancia desde origen hasta el punto B es la profundidad. ¿Sí? Ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, esa es la parte técnica de la que nosotros debemos saber. ¿Sí? Entonces, trabajemos un poquito más con quién. También vamos a trabajar con qué. Con funciones, ¿no es cierto?, paralelas o rectas paralelas. Para esto, ¿qué es lo que vamos a decir? Posterior, por favor, no se olviden que vamos a resolver ejercicios y entonces ahí vamos a recordar nuevamente la estructura y vamos a recordar esta parte, ¿ya? Entonces les decía, ¿qué tal si es que nosotros tenemos esto, por favor? Tenemos dos rectas. A esta le vamos a llamar L1 y a esta le vamos a llamar L2. Si es que a nosotros nos da una condición en donde nos dice L1 es paralela a L2, entonces yo puedo asumir que la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Eso siempre se lo debe hacer. Ese sería el primer caso. Cuando las rectas son, ¿qué? Paralelas. ¿Qué tal si es que tenemos otro caso? Ahora resulta que vamos a tener, ¿qué? Dos rectas perpendiculares. Y fíjense ustedes, el plano, ¿cierto?, cartesiano está formado o está intersecado por dos rectas perpendiculares, X de Y. En este caso a esta le vamos a llamar L1 y a esta nosotros le vamos a llamar L2. Decimos, ¿no es cierto?, que aquí se va, para que sean perpendiculares, necesariamente tiene que formarse, ¿qué? Un ángulo de 90 grados. Entonces, a este le vamos a llamar caso 2, ¿no es cierto? Cuando tenemos ahora dos rectas perpendiculares. Cuando tenemos dos rectas perpendiculares, primero, la condición tiene que decirme o designarme de la siguiente manera. Me va a decir que la recta L1 es perpendicular a la recta L2. Por lo tanto, de esto, ¿no es cierto?, yo puedo decir que la pendiente 1, ¿no es cierto?, por la pendiente 2 es igual a ¿quién? A menos 1. Y esa sería la condición de perpendicularidad, porque hay ocasiones en que les dan, ¿no es cierto?, la ecuación de la primera recta y luego les dicen, determine, ¿no es cierto?, la ecuación de la pendiente número 2 conociendo que las dos rectas son perpendiculares. Y entonces, recordemos nuevamente, si es que son paralelas, ¿no es cierto?, la pendiente 1 tiene que ser igual a la pendiente 2, y si es que las dos rectas son perpendiculares, en este caso, pendiente 1 por pendiente 2 tiene que ser igual a menos 1. Esas son las condiciones como para iniciar trabajando funciones lineales, ¿ya? Y entonces, hagamos un par de ejercicios. Para el primer caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Nos dice que tengo que, acuérdense, la expresión, ¿no es cierto?, es y es igual a mx más b. Ahí tenemos, esa es la expresión a la que nosotros debemos llegar. En nuestro primer ejercicio nos dice, determine, ¿cierto?, cuál es la pendiente y el punto de corte B. Determine si es que es altura o profundidad. Entonces vamos a determinar, ¿no es cierto?, si es que B es altura o profundidad. Y entonces para eso nosotros nos vamos a inventarnos una ecuación. Dice que tengo 3x menos 2y es igual a 6. Ahí tenemos, miren. Entonces nos va a dar una ecuación de esta manera. Pero si ustedes se fijan, esto nosotros le podemos, ¿qué? Le podemos despejar y terminar con la estructura de una función. Entonces, procedemos, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Que en este caso, como vamos a despejar y, el 3x está sumando aquí a este lado, vamos a pasar a restar, por lo tanto me quedará que 2y es igual a 6 menos 3x, ¿ya? ¿Qué más? Aquí
está restando, ¿no es cierto?, este término. Por lo tanto, le multiplicamos por menos 1 a toda la ecuación para convertirlo en positivo. Entonces aquí, menos 1 por menos 2 sería 2. Y es igual a ¿quién? Menos 1 por 6, menos 6. Menos 1 por menos 3x sería más 3x. ¿Ya? Casi está despejada, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos entonces ahora? Y es igual a ¿cuánto? Si ustedes gustan, le pueden ordenar como está en este formato, ¿no es cierto? En donde nos dice que el término que está acompañando a la x va primero y el término independiente, que en este caso es b, va segundo. Le podemos colocar, ¿no es cierto? 2y es igual a ¿qué? A 3x menos 6. Fíjense hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿No es cierto? Aquí el 2 nos está molestando, pero este 2 resulta que está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, y será igual a ¿cuánto? A 3x menos 6 dividido para 2. Si es que ustedes aplican distributiva de la división, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a resultar es que esta misma ecuación no es más que decir 3 medios de x menos 6 dividido para 2. Pero acuérdense que estos dos números son divisibles, entonces, y finalmente quedará ¿cuánto? 3 medios de x menos 6 dividido para 2, ¿no es cierto? Eso me da a 3. Y ahí tengo ya la ecuación en este formato. Y teniendo en este formato, yo ya puedo determinar ¿qué? La pendiente y el punto de corte. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que la pendiente, ojo, es el valor que les decía, que es el valor que acompaña a la variable independiente, en este caso x. Por lo tanto, la pendiente, ¿no es cierto?, tiene el valor igual a 3 medios. Y el punto de corte, ¿no es cierto?, incluyendo el signo, por favor, ha sido menos 3. Si es que b es menos 3, quiere decir que está abajo, ¿no es cierto?, el eje de las x. Por lo tanto, b va a representar ¿qué? Va a representar una profundidad. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio. Vamos con otro ejercicio, por favor, ¿sí? Entonces, no se olviden, recapitulemos un poco. Nos va a dar una ecuación, ¿no es cierto?, en donde yo tengo que necesariamente despejar y colocar en este formato, ¿sí? Entonces, acuérdense que la pendiente es el valor, ¿no es cierto?, numérico del término que está multiplicando a la variable independiente x, y que b, ¿no es cierto?, es el término independiente de la ecuación. Y eso me va a determinar si es que es profundidad o altura, ¿ya? Borremos esto y realicemos otro ejercicio. Como nosotros estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, sobre la parte del examen de educación, de acceso a la educación superior, pongamos un ejemplo. Nos dice que tengo y es igual a 4x más 5. Fíjense en ustedes, si es que me da de esta manera, ¿qué puedo decir? Entonces, puedo decir que directamente la pendiente vale ¿cuánto? La pendiente vale 4. ¿Y qué? ¿Esto cuánto vale? 5, ¿no es cierto? El punto de corte vale 5, por lo tanto esto va a representar una altura. Si es que yo tengo pendiente positiva, entonces fíjense en ustedes, un proceso rápido para resolver una gráfica, lo único que tienen que hacer es trazar un eje de coordenadas. Si es que la pendiente es positiva, recuerden, está inclinada hacia la derecha, y si es que el punto, ¿no es cierto?, es positivo, digo que aquí yo le voy a colocar como valor 5, entonces va a ser esta la gráfica, miren, ¿sí? De forma rápida y práctica además, ¿ya? Otro ejercicio para culminar esta clase es que vamos a aplicar, ¿no es cierto?, la última parte en donde utilizábamos ¿qué? Paralelismo o perpendicularidad. Aquí, ¿no es cierto?, en un ejemplo práctico podemos decir que tenemos la siguiente ecuación, dice y es igual a 3x menos más 4, ¿no es cierto?, y ahí tenemos, y nos dice, ¿no es cierto?, un automóvil sigue la siguiente trayectoria. Esta va a ser la trayectoria que va a seguir, ¿sí? A esta le vamos a llamar L1. Dice, ¿no es cierto?, que este automóvil luego se desvía por una trayectoria perpendicular. Entonces, ¿qué significaba perpendicular? Si es que significaba perpendicular, nos decía que tenemos que necesariamente utilizar el siguiente, ¿no es cierto?, la siguiente fórmula, M1 por M2 es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, recapitulando, ¿no es cierto? Decíamos que un automóvil sigue la siguiente trayectoria, luego, ¿no es cierto?, este automóvil resulta que va a seguir
o va a avanzar por una nueva carretera. Esta carretera va a ser, ¿qué? Perpendicular ¿a quién? A la recta 1. Entonces nos dice, determine cuál es la que, la pendiente, ¿cierto? 2 de la recta que es perpendicular a la 1, ¿sí? Entonces, queremos determinar cuál es la pendiente 2. Para eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos aquí todos los datos, fíjense en ustedes, ¿no es cierto? Si es que volvemos a reescribir, será y es igual a 3x más 4. Entonces, la pendiente, yo digo que la pendiente 1, ¿no es cierto? Porque esto representa la recta 1, es igual a 3, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Si es que quiero calcular la pendiente 2, que es de la recta perpendicular a esta L1, ¿qué digo entonces? Yo voy a decir que pendiente 1 por pendiente 2 no es más que menos 1 y voy a reemplazar donde haya, ¿no es cierto? M1 voy a decir que voy a reemplazar por 3. Entonces, 3 por M2 será igual a menos 1. Este 3 está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, M2 o la pendiente de ¿quién? De la recta perpendicular a la recta 1 no será más que menos 1/3. Y podemos o ya pudimos resolver y obtener, ¿no es cierto?, la pendiente de la recta perpendicular. Hasta ahí sería la clase y les agradezco por su atención.